Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, vuestras buenas acciones, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis amados hermanos, quiero invitarles, vamos a orar nuevamente para pedirle al Señor que Él nos hable a través de este pasaje. Señor amado, una vez más venimos delante de tu presencia después de leer tu palabra, para darte gracias, Señor, por el tiempo en el que hemos podido estar, Señor, en comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido alabarte, porque hemos podido, Señor, orar y leer la Escritura. Yo quiero rogarte en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, que tú me ayudes a mí para poder predicar tu palabra con claridad, que tú me ayudes a mí, Señor, para poder, Dios mío, comunicar las verdades del Evangelio de una manera que tu pueblo la entienda. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes tu palabra y tú la apliques y la prosperes en el corazón de todos aquellos que la están escuchando, Señor, en esta noche. Danos oídos, oh Dios, para oír, y abre nuestros corazones, Señor, para poder entender tu palabra. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, que tú reprendas todo aquello que pueda estorbar nuestra comunión contigo. Yo te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Reprende todo aquello, Señor, que pueda distraer nuestra atención del mensaje de tu palabra en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, en esta noche vamos a estar enfocados en estos versículos de la Escritura que acabamos de leer. Mateo capítulo 5, versos 13 al 14. Y vamos a estar estudiando estos versículos bíblicos bajo el título La influencia del cristiano. La influencia del cristiano. Yo quiero, hermanos, animarles a que miremos este pasaje con un corazón dispuesto a aprender lo que el Señor quiere decirnos en esta noche. El año 2020 fue un año, hermano, que fue sin lugar a duda uno de los años más difíciles para todos nosotros. Y no solamente para todos nosotros, sino para muchas personas. El año pasado fue un año bien extraordinariamente difícil, extraordinariamente complejo. Y este año, hermano, precisamente en el año 2020, con todo lo que pasó, nosotros fuimos recordados de la fragilidad de la raza humana. Muchas personas tuvieron la amarga experiencia de ver a familiares morir por causa del COVID. Vimos amistades que murieron por causa del COVID y todavía están muriendo. Y cada vez que nosotros oímos una noticia como esta, somos recordados, wow, realmente la raza humana somos una raza frágil. Nosotros dependemos, nuestra vida depende del Señor. Pero también, hermano, otras personas, el año pasado fue un año muy, muy difícil porque otras personas tuvieron que cerrar las puertas de sus negocios. ¿Cuántos negocios? Algunos negocios cerraron definitivamente, otros cerraron temporalmente, pero en ambos casos muchas personas se quedaron sin empleo aún por un largo periodo de tiempo. Y ese fue un año, hermano, en que la economía de nuestro país también se vino al piso, lo cual es un recordatorio, ¿verdad?, de cuán incierto es el futuro y cuánto necesitamos, de cuánto dependemos de Dios para nuestra estabilidad y nuestra seguridad. No sé cuántos de ustedes recordarán, hermano, que el año pasado fue uno de los años en que la economía del país, cuando mejor estaba, cuando pensamos que ya estábamos saliendo, viene el COVID y todo se viene abajo. Y es ahí, hermanos, donde somos recordados de cuánto verdaderamente necesitamos a Dios, de cuánto dependemos de Él. Y en medio de ese caos, en medio de ese desastre, no sé cuántos de ustedes recordarán que cuando ordenaron cerrar todas las tiendas, todos los negocios,
solamente por orden ejecutiva de los diferentes gobiernos, hermanos, de las diferentes ciudades en este país, solamente dejaron abierto algunas empresas, hermanos, que se consideraban como empresas que eran esenciales para el funcionamiento del país. Y lo que es curioso es que dentro de esos organismos que fueron declarados como esenciales, estaba incluido también la Iglesia del Señor Jesucristo. O sea, la Iglesia, por el gobierno de muchos estados, fue considerado como un organismo, como una institución esencial para el progreso y la estabilidad del país. Y esto se debe a que debido a la crisis que había, muchas personas necesitaban apoyo emocional, necesitaban apoyo espiritual, y debido al servicio que la iglesia prestaba, bueno, por esa razón la consideraron esencial. Y ante esa realidad nosotros nos preguntamos, ¿es realmente la iglesia esencial en una sociedad? La respuesta es un enfático sí. Pero la iglesia es esencial, es indispensable en cada sociedad, en toda la sociedad del mundo. No simplemente porque provee apoyo emocional o apoyo espiritual a las personas que están necesitadas. La razón fundamental por la cual la iglesia de Cristo es esencial en cualquier sociedad de cualquier tiempo es precisamente por la influencia del cristiano en la sociedad, por la influencia que la iglesia ejerce en la sociedad. Y es ahí donde radica el carácter, la naturaleza esencial de la iglesia. Y es acerca de esta influencia que nosotros, hermanos, vamos a estar hablando esta noche. Es acerca de esta influencia que vamos a estar predicándoles a la luz de los pasajes, de los versos que acabamos de leer. Si usted se fija, hermano, en este pasaje de la Escritura, después de Jesús, en los versos, mira conmigo el texto nuevamente, de los versos 3 al 12, Jesús describe ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Jesús describe en los versos 3 al 12? Las bienaventuranzas, que las bienaventuranzas son una descripción de qué? Del carácter cristiano. Esas son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no son más que la descripción del carácter de los cristianos, que la descripción del carácter de los seguidores, de los súbditos del reino de Cristo. E inmediatamente, después que Jesús describe estos aspectos característicos de los cristianos, Él se enfoca ahora, amados hermanos, a describir, amados hermanos, la influencia que sus discípulos iban a ejercer en el mundo. Amados hermanos, y para nosotros poder entender la influencia de la iglesia en la sociedad por la cual nosotros somos indispensables o somos esenciales, necesitamos primero entender la naturaleza de nuestra influencia. ¿Cuál es la naturaleza de nuestra influencia? Mira el versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Verso 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Amados hermanos, Jesús describe a sus discípulos en este pasaje no como una compañía de personas que son esenciales porque ellos tienen un carácter positivo, una actitud positiva ante las diferentes circunstancias de la vida. Jesús describe, hermanos, aquí a sus discípulos como una compañía de personas que son esenciales, no por los recursos que proveen, sino más bien por el efecto que el ministerio de ellos tendría en la sociedad donde vivían. Y este efecto del ministerio de la iglesia,
Jesús lo describe con el efecto de la sal y Él le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Yo quiero que ustedes noten algo importante. Jesús no está diciendo en este versículo, vosotros seréis o deben ser la sal de la tierra. Él no dice, vosotros seréis o deben ser la luz del mundo. Jesús enfáticamente le dice, ustedes, ¿cómo dice el texto? Son. Ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Jesús en este pasaje, en estos versículos, nos está confrontando con nuestra identidad como creyentes, con nuestra identidad. Él nos está llamando a vivir a la luz de lo que nosotros somos en Cristo. Y en los versos siguientes, en el desarrollo de estos versículos, usted se va a dar cuenta que Jesús nos llama a vivir, a vivir, hermano, en conformidad con esta identidad. Él nos está demandando en estos versos que seamos algo que no somos. Él está demandando de nosotros que vivamos a la luz de lo que somos en Él, la sal de la tierra y la luz del mundo. Y una vez más, estos versículos tienen que ver con la influencia que nosotros ejercemos en la sociedad. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué significa o qué quiso decir Jesús cuando Él dijo, vosotros sois la sal de la tierra? ¿Qué significa eso? Esa declaración de Jesús, hermano, es obviamente una metáfora, es una comparación, y está comparando la influencia nuestra como iglesia en la sociedad con el efecto y el uso que tiene la sal. Ahora, para nosotros poder entender a plenitud qué es lo que el Señor está enseñando con esta declaración, es necesario que nosotros veamos, que nosotros consideremos cómo se usa la palabra sal en la Escritura. Cada vez que en otros textos de la Biblia se usa esta palabra, cómo se usa y cuál es el uso que se le da en la Biblia. Obviamente, en los tiempos antiguos como en los tiempos de ahora, la sal se usaba ¿para qué? Para preservar alimentos, pero la sal se usaba también, como se usa ahora, para darle sabor a la comida, para sazonar la comida, pero el uso más prominente que tenía en aquel tiempo era para preservar la comida, porque en aquel tiempo no había refrigerador como tenemos ahora. Y otro uso que se le daba a la sal era para como un agente purificador, hermano, purificador para limpiar la inmundicia del cuerpo. Lo usaban. Y quiero ver algunos pasajes de Escritura que nos hablan de estos usos. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 16, verso 4. Ese texto, hermano, vamos a buscarlo en la Biblia. Yo lo tengo en pantalla, pero lo tengo en inglés. Ezequiel capítulo 16, verso 4. Hermano que lo tenga, que lo quiera leer, por favor. Dice, el día en que naciste nadie se preocupó por ti, no te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Amén. Gracias, hermana. Este pasaje de la Escritura, hermano, habla, el Señor está hablando acerca de Jerusalén, de sus orígenes, cómo fue que ellos surgen. Y fíjate el lenguaje que el Señor usa en este pasaje a través del profeta Ezequiel. Al hablar del origen de Jerusalén, o sea, del origen de Israel como pueblo de Dios, dice, en tu nacimiento no fuiste, ¿qué le dice el texto? No se cortó conmigo tu cordón umbilical. No te lavaste, no te lavaron con agua para limpiarte. Y fíjate como dice al final del texto, no fuiste frotada con sal. ¿Para qué la frotaban con sal? Para quitarle toda la inmundicia y todo, todo lo que trae el cuerpo cuando sale cuando un bebé nace. Imagínense, ¿cuántos de ustedes han visto un bebé nacer? La mayoría de nosotros. ¿Cómo sale un bebé
cuando nace. ¿Cómo? Hermoso. O ceboso, lleno de, ¿sabes? Con placenta y todo eso. Y lo primero que hacen es que le cortan, uno de los primeros cuidados que se le hace es que se le corta el cordón umbilical, se limpia el bebé. Y en aquel tiempo la manera en que lo limpiaban era con agua y con sal. Porque la sal tenía esta propiedad, lo usaban para como un elemento purificador, no para purificar impurezas espirituales, sino para purificarlo de la suciedad con la que traía. A la luz de este pasaje de la Escritura podemos ver uno de los usos que se le daba a la sal en aquel tiempo, que va a informar la manera en que nosotros interpretamos Mateo capítulo 5, verso 13. Ahora, mira conmigo también Números capítulo 18, verso 19. Números capítulo 18, verso 19. Hermano que lo tenga, por favor que se ponga en pie y lo lea. Números 18, verso 19. Josué va a leer Números 18, 19. ¿Todos lo tienen? All the holy contributions that the people of Israel present to the Lord, I give to you, and to your sons and daughters with you, the ritual due, the covenant of salt forever for the Lord for you, and for your offspring with you. Amén. Dice el texto, hermano, todas las ofrendas de lo que es santo que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto perpetuamente delante del Señor para ti y para tu descendencia contigo. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver ese pasaje con esto? Bueno, la palabra que se usa ahí, hermano, cuando se escribió Moisés escribió Número, la palabra que se usa como perpetuamente, ahí donde dice, es un pacto permanente, es un pacto permanente delante del Señor. La palabra permanente viene de la palabra hebrea, de donde viene la palabra sal. Literalmente el término que estaba escrito ahí es un pacto permanente, pero como estaba escrito es un pacto de sal. ¿Quién de los que están aquí esta noche tiene la Biblia Reina Valera? ¿La puede leer, hermano, ese versículo? Todas las ofrendas llevadas de las cosas santas que los hijos de Israel hicieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijos, hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto del sal perpetuo, es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Amén. Gracias, hermano. ¿Viste cómo usa ahí, hermano, un pacto de sal? ¿Por qué? ¿Qué es lo que era un pacto de sal? Ese pacto de sal, hermano, cada vez que se mencionaba, era una señal de que ese pacto era un pacto como perpetuo, porque la sal tenía la propiedad de preservar. Y esa era la idea, los pactos de sal, la idea que transmitían era esa, que era un pacto, hermano, perpetuo. Que es un pacto, como una vez más, perpetuo. Recuerden, a la luz de la Escritura hemos visto que la sal se usaba ¿para qué? Como un agente de purificador y como un agente, hermano, para preservar. Y en ese sentido, quiero que lo veas también cómo se usa en este sentido de preservar en otro texto de la Escritura. Vamos a buscar segundo libro de Crónicas,
capítulo 13, verso 5. Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Mira cómo lo presenta el Señor aquí en este pasaje, hermano. Segundo de Crónicas, capítulo 13, verso 5. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Segundo libro de Crónicas, capítulo 13, verso 5. Crónicas está después de Reyes. Dice, no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y les dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre. Gracias, hermano. Fíjate, hermano, cómo dice la Biblia de las Américas. ¿No sabéis que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel? ¿Cómo dice el texto? Para siempre. Dio a David el reino sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos, y termina diciendo con pacto de sal. Y una vez más, hermano, aquí la Escritura vuelve a usar este término, el sal, para ilustrar el carácter perpetuo de este pacto que Dios estaba haciendo con David y su descendencia. Cuando nosotros vemos la manera en que se usa la Escritura, la palabra sal como un elemento preservador y como un elemento purificador, nosotros llegamos a la conclusión, hermano, de que cuando Jesús le dice a sus discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, lo que el Señor está enseñándonos aquí es que la iglesia, escúchame bien, la iglesia de Jesucristo existe en el mundo como un elemento preservador de la sociedad. En otras palabras, la iglesia existe. La existencia de la iglesia es esencial para frenar el deterioro moral de la sociedad. Es a eso a lo que se refiere Jesús cuando Él dice, vosotros sois la sal de la tierra. Porque la iglesia, hermano, y quiero repetirlo una vez más, la iglesia existe en el mundo para frenar, para detener el deterioro moral que hay en la sociedad. ¿Usted cree que la sociedad está en malas condiciones? Imagínese una sociedad sin la iglesia. Esa es y esta verdad informa el propósito de nosotros como iglesia. En Dallas nosotros existimos para ser la sal de Dallas, para frenar de alguna manera el avance de este deterioro moral que hoy impera en la sociedad. Y la manera, amados hermanos, en que la iglesia es la sal, la manera en que la iglesia frena el deterioro constante de la sociedad es reflejando en su diario vivir las características mencionadas en los versos 3 hasta el 12. ¿Usted me entiende, hermano? ¿Me están entendiendo? Porque los veo como que no me están entendiendo y si no, yo solo repito de nuevo. Cuando el Señor dice que somos la sal de la tierra, está diciendo ¿qué cosa, hermano? Que la iglesia es un agente, ¿sabe? Es necesaria, existe para preservar el deterioro moral que hay en la sociedad. Y la manera en que la iglesia hace eso es reflejando en el mundo las características, hermano, que están descritas en Mateo capítulo 5, versos del 3 al 12. La iglesia es la sal de la tierra cuando la iglesia está compuesta por personas que son pobres en espíritu. La iglesia es la sal de la tierra. Frena el deterioro, hermano, moral de la sociedad. Cuando la iglesia está compuesta por personas que son misericordiosos, que son humildes, la iglesia frena el avance del deterioro del moral de la sociedad. Cuando la iglesia está compuesta por hombres y mujeres que tienen un corazón limpio, que tienen hambre y sed de justicia. La iglesia es la sal de la tierra cuando la iglesia es la iglesia.
que una de las razones por la cual la sociedad en la que nosotros vivimos se ha deteriorado al nivel que lo ha hecho es precisamente porque en muchos lugares la iglesia ha olvidado que nosotros somos la sal de la tierra. Cuando tú ves a una sociedad que ama, no solamente a un grupito, cuando tú ves una sociedad que ama y aboga por el asesinato de bebés, cuando tú ves una sociedad que ama rebelarse en contra del diseño de Dios para el matrimonio, cuando tú ves a una sociedad que en su totalidad a lo bueno lo llama malo y a lo malo llama bueno, es evidencia, hermano, de que la iglesia hemos fallado en alguna manera de ser la sal de este mundo. Y eso no significa, hermano, que todas las personas van a ser cristianos. Pero la iglesia debemos de recordar, debemos volvernos al diseño, hermano, de que el Señor nos dio. Debemos de volvernos, hermano, a hacer lo que Dios diseñó para la iglesia, que la iglesia fuera. Yo te voy a decir algo, hermano. Piensa conmigo por un momento en esto. Una de las palabras más comunes en las iglesias, en los círculos evangélicos hoy, es la palabra relevancia. Todos queremos ser, todas las iglesias hoy quieren ser relevantes. ¿Ha oído esa palabra, sí o no, hermano? ¿Y cuál es la manera en que la iglesia queremos ser relevantes para los jóvenes? Por ejemplo. ¿Y cuál es? Queremos ser relevantes para los millennials. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Convierte los templos en discotecas. Y los pastores, tú lo ves predicando y parecen estrellas de rock. Parecen artistas del mundo, los pastores. ¿Por qué? Porque queremos atraer, queremos ser relevantes para la iglesia, para el mundo. Y queriendo en ese desenfreno, por querer ser relevantes, la iglesia ha perdido toda relevancia. Porque la relevancia de la iglesia está no en ser como el mundo. La relevancia de la iglesia está en ser diferente al mundo. La relevancia de la iglesia descansa en ser la sal de la tierra. Y fíjate, hermano, y esto se ve, está implícito. Vamos a volver a Mateo capítulo 5, por favor. Esta diferencia, hermano, entre el mundo y la iglesia está marcado aquí en Mateo capítulo 5, precisamente en el verso 13 y en el verso 14. Dice el verso 13: vosotros sois, ¿qué cosa? La sal de la tierra. En ese versículo hay dos grupos identificados. Hay un grupo que es la sal, y hay otro grupo que es la tierra. La sal no es la tierra y la tierra no es la sal. Y aunque es un énfasis, hermano, que es bastante obvio, es importante hacerlo porque quiero resaltar el hecho de que nuestra relevancia en la sociedad depende de mantener esta distinción entre la iglesia y el mundo. Nosotros, la iglesia, debemos ser la sal de este mundo. Y la única manera, hermanos, de ser la sal de este mundo es reflejando el carácter de Cristo en el mundo, reflejando las características que encontramos en las bienaventuranzas. Ahora bien, recuerden, hermano, que estas características de las bienaventuranzas como tal, son características que nosotros no podemos producir por nosotros mismos. Esa bienaventuranza son el resultado de la obra sobrenatural del Espíritu de Cristo en la vida de un pecador. Para nosotros poder reflejar este carácter, el carácter de Dios en el mundo, y estas características, y de esta manera ser sal en la tierra, tú y yo necesitamos, la iglesia necesita permanecer en comunión con el Señor, buscar a Dios, buscar el rostro de Dios,
y buscar, hermano, estudiar su palabra. Pero Jesús también dice en Mateo capítulo 5 que la iglesia es la luz del mundo. En este versículo, en el versículo 14, vamos a leerlo nuevamente, dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. No voy a hacer mucho énfasis en este versículo, porque de este versículo ya predicamos, hermano, en el día del aniversario de nuestra iglesia, pero solamente quiero resaltar para ustedes la verdad que está detrás de esta expresión. Y una vez más, para nosotros poder entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo: vosotros sois la luz del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Sí, pero para nosotros poder entender qué es lo que significa eso, ¿qué tenemos que hacer? En otros pasajes de la Escritura, lo mismo que hicimos con la sal, ¿se acuerdan? Para nosotros, acuérdense, hermano, cuando usted quiera interpretar un pasaje de la Escritura correctamente, una de las reglas de interpretación bíblica dice que usted debe de buscar, ¿sabe?, otros textos que hablen con mayor claridad acerca de ese tema. Y lo mismo vamos a hacer con la luz, como la Biblia usa el término luz, que significa la luz en la Escritura. Y para ello, hermano, vamos a ver algunos versículos bíblicos. Quiero que busquemos todos. Isaías capítulo 9, versos del 1 al 2. Libro del profeta Isaías, capítulo 9. Verso del 1 al 2. Hermano, que lo tenga, por favor. Pero no habrá más lombriz para la que estaba en angustia, como en tiempos pasados. El trato con desprecio a la tierra de Zebulón y a la tierra de Neftalí. Pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Amén, gracias, hermano. Vamos a leer, vamos a enfocar nuevamente solamente en el verso 2. Dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto, ¿qué cosa? Gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. En este pasaje de la Escritura, hermanos, el Señor está hablando, Isaías está hablando por medio del Espíritu Santo, y está profetizando acerca de ¿qué? Del nacimiento de Cristo. Y hablando del nacimiento de Cristo, él dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. La luz en la Escritura, hermanos, simboliza, representa el conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, el conocimiento de la gloria de Dios. La luz en la Escritura representa el conocimiento de la revelación de la gloria de Dios en Cristo y en su palabra. Y es por eso que, hablando de Cristo, dice: luz resplandeció en la tierra que andaba en tinieblas. Porque vivir en tinieblas es vivir una vida sin Dios. Una vida sin conocer a Dios es estar en tinieblas. Pero cuando uno conoce a Dios, entonces uno puede ver la luz. Puede conocer la gloria de Dios, puede conocer la revelación que Dios ha hecho de sí. Podemos conocer entonces la verdad de Dios. Mira también este otro pasaje de la Escritura, Isaías capítulo 42. Ahí mismo en Isaías capítulo 42 vamos a leer el versículo 6 y 7. Va a pedir a Viviana que lea este texto, por favor. Isaías 42, versos 6 y 7. I, the Lord, called you and gave you power to see that the justice is done on earth. Through you I will make a covenant with all peoples. Through you I will bring light to the nations. You will open the eyes of the blind and set free those who sit in dark prisons. Gracias, Viviana. Dice, fíjate lo que dice este pasaje.
Yo soy el Señor. En este texto, una vez más, el Señor está hablando acerca de Jesús. Es una profecía acerca de Jesucristo, del siervo sufriente. Y dice, yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. Y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. ¿Para qué? Dice, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Una vez más, hermanos, el texto está, el Señor está usando el término luz aquí para representar, para dar la idea de este conocimiento de Dios, el conocimiento de la verdad de Dios, para representar la idea de la salvación. Ahora bien, hermanos, recuerda que Jesucristo, la razón por la cual Cristo vino, ¿para qué fue? Para librar a los cautivos. En otras palabras, fíjate cómo dice el texto, para que abra los ojos ¿a quién? A los ciegos. ¿Quiénes son los ciegos, hermanos? Los que están en tinieblas, los que no pueden ver, los que no ven la gloria de Dios, los que por su pecado están separados de Dios, están muertos espiritualmente, para que saquen de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran ¿en qué? En tinieblas. Ver la luz, hermano, es ver a Dios, es conocer a Dios, conocer la verdad de Dios, es ver la gloria de Dios en Jesucristo y en su palabra. Es en ese sentido que la Escritura usa el término luz. Por eso, en el Nuevo Testamento Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Qué significa eso? Y es que Él es la revelación de Dios a un mundo que está en tinieblas. Él es la revelación de la verdad de Dios a un mundo que está en tinieblas. Ahora, cuando nosotros tenemos en mente estos pasajes de la Escritura, podemos decir, hermano, que cuando Jesús dice en Mateo capítulo 5, vosotros sois la luz del mundo, amados hermanos, estaba comunicando dos verdades fundamentales. La primera es que la iglesia es una extensión del ministerio de Jesús en la tierra, llevando a cabo la misión de Jesús de exponer el pecado e indicándole a las personas cuál es el camino de salvación, cuál es la única verdad, cuál es la fuente de agua viva. En ese sentido es que la iglesia es la luz del mundo, porque nosotros como iglesia, como discípulos de Cristo, somos una extensión en el mundo del ministerio de Jesús. Cuando Isaías decía para abrir los ojos a los ciegos, está diciendo lo que eso significa es para mostrarle a los ciegos el camino de salvación, para mostrarle a los ciegos la gloria de Dios. Y nosotros, como la luz del mundo, existimos no solamente para preservar, hermano, para frenar el deterioro moral de la sociedad, sino también para mostrarle a la sociedad el camino de salvación, para mostrarle a la sociedad la fuente de luz verdadera, para mostrarle a la sociedad, amados hermanos, la única fuente de agua viva, Jesucristo. En ese sentido, nosotros somos la luz del mundo. Y la otra verdad detrás de esa expresión es que nosotros somos la luz del mundo porque nosotros existimos en el mundo una vez más para reflejar al mundo el carácter de Jesús. Y eso lo hacemos básicamente de dos maneras. Una, predicando el Evangelio, el mensaje de salvación. Y la otra es viviendo una vida que glorifica el nombre del Señor. Yo quiero que tú busques en tu Biblia Efesios capítulo 5, verso 8. Efesios capítulo 5, verso 8.
Sí, hermana, por favor. Porque antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Antes eras tinieblas, pero ahora ¿qué cosa sois? Luz ¿en quién? En el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. ¿Cómo nosotros andamos como hijos de luz, hermanos? Revelando, reflejando el carácter de Cristo, la luz verdadera. Y en otras palabras, una vez más, reflejando las características que encontramos en Mateo, que en las bienaventuranzas. Andar como hijos de luz. Y no quiero que pierdan de vista una expresión importante en ese pasaje. Dice, antes ustedes eran, ¿qué cosa? Tinieblas. Porque estaban muertos, porque estaban separados de Dios. Porque estaban ajenos al conocimiento de Dios. Pero ahora ustedes son ¿qué cosa? ¿Qué dice el texto? Luz. Pero fíjate que hay ¿cómo continúa Pablo? Ustedes son ahora luz ¿en quién? En el Señor. ¿Por qué yo quiero enfatizar eso? Porque nosotros, cuando la Biblia dice a la iglesia, ustedes son la luz del mundo, nosotros debemos recordar que nosotros, la iglesia, somos la luz del mundo y somos la sal de la tierra, no por nuestras propias virtudes, no por nuestros propios recursos, no porque nosotros somos la élite de la sociedad o porque de alguna manera somos una clase superior de ser humano. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra en virtud de ¿qué? De nuestra unión con Cristo por medio de la fe. Él es el foco de luz. Él es la luz. Nosotros somos la lámpara, por decirlo de una manera. Nuestra función es reflejar el carácter de Cristo, predicando su palabra y viviendo una vida que refleje su carácter. Mira, hermanos, conmigo, Juan capítulo 8, verso 12. Juan capítulo 8, verso 12. Hermano, que lo tenga, por favor. Sí. Jesús les habló otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Fíjate cómo dice este texto, hermano. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá ¿qué cosa? La luz de la vida. Y es por eso, hermanos hermanos, que en ese sentido, porque nosotros seguimos a Cristo y estamos en Cristo, ya nosotros no estamos en tinieblas, sino que ahora somos luz en el Señor, en una sociedad que no tiene luz, que está en tinieblas. Ahora yo quiero, para terminar, yo creo que tú marques ahí esa parte de tu Biblia, porque vamos a volver ahí en un momento, pero vamos a regresar a Mateo capítulo 5. Marca ahí este pasaje porque vamos a leerlo para terminar. Pero vamos a ir primero a Mateo capítulo 5 nuevamente. Y vamos a leer el verso 13, comienzo el verso 13, verso 14 hasta 16. Dice, vosotros sois la luz de la tierra, pero si la sal, nosotros sois la sal de la tierra, perdón. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Quiero, hermano, terminar con esta observación de este pasaje. Jesús está diciendo, hermano, ustedes son sal y luz. Y el verso el verso 16 dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. En este pasaje nosotros vemos un imperativo, un llamado del Señor a ser la iglesia en el mundo, a ser sal y luz en una sociedad que va de mal en peor. Ahora, hay algo importante que nosotros queremos enfatizar. Cuando Cristo dice en el verso 16, así brille vuestra luz delante de los hombres, hay tres áreas en las que nuestra luz debe brillar. Y hay tres áreas en las que nosotros debemos ser sal en este mundo. La primera es esta. Cada creyente, cada discípulo de Cristo es llamado por Dios a ser luz y sal, en primer lugar, en su hogar. Nosotros tenemos que ser sal en nuestro hogar. Tenemos que ser la luz en nuestro hogar. ¿Y cómo nosotros somos sal en nuestro hogar? ¿Y cómo somos luz en nuestro hogar? Bueno, cuando nosotros, hermanos, la única manera de nosotros, escúchame bien, mi amada iglesia, la única manera de nosotros prevenir la decadencia moral en nuestras familias es siendo, hermanos, intencionales en darle el evangelio a nuestras familias. En compartir el evangelio con nuestros hijos, como lo dice, hermano, en Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo debemos hacerlo, hermano, acorde a la escritura? Hermano Waldo. Siempre, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, ponle si lo fuéramos a decir en palabras contemporáneas, lo que el Señor le estaba diciendo es, oye, háblale a tus hijos cuando se levanten, cuando estén tomando el desayuno, cuando se coman el taco, pónselo en su refrigerador, ponle la ley en el refrigerador para que cuando vayan a tomar agua o jugo o soda, lo que sea, la vean ahí. Pónselo en el screen de su teléfono, pónselo en el screen de la computadora, imprímeselo en el vaso donde toma agua. Cuando vayan de camino, háblale la palabra, porque esa es la única manera de nosotros prevenir, frenar la decadencia moral en nuestros hijos, ya que vivimos en un mundo que no tiene a Dios. Y la otra manera de nosotros ser luz en nuestros hogares es, hermano, viviendo a la altura del evangelio, modelando para nuestros hijos y nuestra familia el poder transformador del evangelio. Nosotros somos luz y sal en el hogar cuando los esposos amamos a las esposas como Cristo amó a la iglesia, cuando la esposa se sujeta al esposo como la iglesia a Cristo, cuando los hijos obedecen a sus padres y cuando los padres educan a sus hijos en el Señor. Pero nosotros también hemos sido llamados a ser sal y luz en la iglesia, en la congregación. ¿Y cómo nosotros somos luz y sal en la congregación? Cuando nosotros, amados hermanos, en primer lugar, ejercitamos nuestros dones para servir al Señor sirviendo a la iglesia. Cuando modelamos, cuando nos discipulamos unos a otros, estamos siendo sal y luz en este mundo, en el contexto de la iglesia local. Pero también hemos sido llamados a ser sal y luz en el mundo, hermano, en la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Y cómo nosotros hacemos eso? Hermano, denunciando el pecado. A lo malo llamándole malo y a lo bueno llamándolo bueno, aun cuando el mundo diga lo contrario. Es la manera, y viviendo, hermano, en comunión íntima con nuestro Dios. Y quiero que si entendieron eso todo, hermano. Ahora la pregunta que yo te hago esta noche, y nos hacemos todos: ¿eres tú sal y luz en tu casa? ¿Eres tú sal y luz en la iglesia?
Eres tú sal y luz en la sociedad, en Dallas. Porque de otra manera, dice la Biblia que la sal que pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para ser pisoteada. Una sal que no... Y la sal, fíjate hermano, que la ilustración que está poniendo aquí Jesús, que la sal, es imposible prácticamente que la sal, por vieja que sea, pierda su sabor. Pero dice, si la sal pierde su sabor, no sirve para nada. Si la iglesia no es sal y luz en el hogar, en la iglesia, en la congregación y en el mundo, la iglesia ha perdido su razón de ser, hermano. La iglesia ha dejado de ser iglesia para ser una organización más. Cuando la iglesia deja de ser sal y luz, ha dejado, hermano, ha perdido toda su relevancia. Y la única manera de volver a retomar esa relevancia es volviéndonos al Señor. En arrepentimiento y en fe. En arrepentimiento y en obediencia a su palabra. Y quiero terminar diciendo de memoria el pasaje de Juan que leímos hace un momento atrás. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y con ese pasaje yo quiero terminar esta noche, hablándole a todos aquellos que están aquí, que no tienen a Cristo. Si tú estás sin Cristo, tú estás en tinieblas. Y eso significa literalmente que estás muerto espiritualmente, estás bajo la justa condenación por causa de tu pecado. Y lo que te hace, lo que te saca de ese estado de tiniebla es venir a Jesucristo. Y es por eso que en esta noche yo quiero llamar a todos aquellos que no tienen a Cristo, que están fuera del Señor, a que se arrepientan de su pecado y crean en el Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Quieres tú esa luz? Ven a Cristo. ¿Cómo tú puedes venir a Él? ¿Cómo tú puedes seguir a Cristo? Cree en Él y arrepiéntete de tus pecados, para que tus pecados sean perdonados y Dios te traslade del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hoy es el día de salvación para ti. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. El miércoles próximo, hermano, vamos a continuar con nuestra exposición de este pasaje de la Escritura. Pero vamos a orar esta noche y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude a ser luz y sal en este mundo. Que seamos conocidos en esta comunidad como la luz de esta comunidad, como la sal de esta comunidad, por nuestra unión con Cristo. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad y ella, Señor, nos ha confrontado en esta noche. Señor amado, yo te pido en el nombre de Jesús que a cada creyente, a cada cristiano que está aquí esta noche, tú nos ayudes a ser la sal, Señor, y a ser la luz de Dallas y del mundo. Ayúdanos a ser sal y luz en nuestros hogares. Ayúdanos a ser sal y luz en nuestra congregación. Ayúdanos a ser sal y luz en esta sociedad, Señor, para que en todas las cosas tu nombre sea glorificado, oh Dios. Amado Padre Celestial, yo ruego por aquellos que están aquí en esta noche, que todavía están en tinieblas. Señor, ten misericordia de ellos y abre sus ojos. Sácalos de la prisión de tinieblas en la que ellos están y concédele que puedan ver la luz de tu gloria, la luz de tu nombre revelada en tu palabra. Señor, tráelos en arrepentimiento y fe a ti. Yo te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, desde lo más profundo de nuestros corazones, clamamos en esta noche a ti, para que tú tengas misericordia de aquellos que no te conocen, de aquellos que todavía están en tinieblas y están en medio nuestro. Sálvalos, oh Dios, que la luz de tu gloria resplandezca en sus vidas. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahora, oh Padre, que vamos a nuestros hogares, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesús
la luz del mundo y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén y amén. Que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. De esta manera estamos despedidos.